que 0 o t es mayor que 2t. Y vale A si t es menor o igual que 2t, mayor o igual que 0. Pero fíjense que si ustedes lo dejan así, esto no tiene simetría. ¿Están de acuerdo? No es ni una función par ni una función impar. No es que va a ser más o menos difícil o que les va a dar un resultado distinto. Pero si no tiene simetría, ¿el problema cuál va a ser? El problema va a ser que no van a poder descartar una de las partes de la transformada. Va a tener componente real y componente imaginaria, porque al no tener, ¿se acuerdan que si era par, era real, y que si era impar, era imaginaria? Si ustedes lo dejan como está, no tiene simetría. Entonces, en estos casos, ustedes lo que tienen que hacer es un corrimiento. Los corrimientos que podemos hacer, los posibles, son corrimientos horizontales, siempre respetando el periodo de la señal. Por ejemplo, podríamos decir que en lugar de trabajar con eso, vamos a trabajar con una función de este estilo. Ven que respeto el periodo no lo cambio y tampoco cambio la intensidad de la señal. Entonces, el 1, haciendo ese cambio, es el 2, y el 2 ya lo hicimos. ¿Se entendió? Esto es fundamental. O sea, Profe, sí, te hago una consulta. por supuesto. ¿Por qué, por qué hace eso? ¿Por qué ese Para, corrimiento? para que tenga simetría, para que sea una función par en este caso. Y si es una función par, porque ustedes imagínense, si lo trabajan así, f de omega va a ser a más bi. O sea, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y cuando ustedes quieran graficarla, no van a poder graficar un complejo. Van a tener que trabajar con el módulo. Y van a tener que calcular el módulo complejo. ¿Se acuerdan cómo era, no? Era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y van a tener que trabajar con eso. Entonces, fíjense que la manera, el trabajo, es lo mismo que vieron recién con el ejercicio 21. ¿Se puede hacer en coordenadas rectangulares? Sí, pero es mucho más laborioso que hacerlo en polares. Eso es lo mismo. Usted hace ese Sí, corrimiento para que sea una función par y así puedo calcular la frecuencia y el ancho de banda más fácilmente. para hacer todo el análisis posterior más fácilmente. No solamente el ancho de banda, para poder graficarla, para poder interpretar cuál es la transformada en el mundo de la frecuencia, ¿sí? Pues si no te va a quedar un asco para hacerlo. Miren, yo voy a ir recorriendo. ¿Se entendió? Entonces, cada vez que yo pueda hacer algún corrimiento horizontal, no vertical, porque como, ¿se acuerdan las condiciones que tenía que cumplir la señal para que se le pueda aplicar la transformada de Fourier? Tenía que ser periódica en el tiempo. Entonces, que yo te la dibuje de 0 a 2t, o que te la dibuje de menos t a t, siempre y cuando respete el periodo, no va a haber cambios con respecto a la información de la señal, pero sí a su tratamiento. Es lo mismo que pasó recién en el 21. Es análogo el problema. ¿Me va a dar cosas distintas si lo hago en cartesianas que si lo hago en polares? No. El resultado va a ser el mismo porque es independiente del sistema de coordenadas. Pero el trabajo matemático para llegar a la forma de la divergencia o el rotor era mucho más complicado hacerlo en cartesianas o en rectangulares que en polares. Y acá es lo mismo. Ah, bueno, pero entonces vos me decís que la transformada va a ser distinta. No, va a tener distinta expresión. Y como vos después con esa transformada vas a tener que manipularla, vas a tener que encontrar el ancho de banda, vas a tener que hacer el gráfico, va a ser mucho más simple si, por ejemplo, haces este corrimiento en el tiempo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, esa sería la fundamentación. Y cada vez ustedes van a tener un trabajo práctico de Fourier en donde no le vamos a dar una función que sea par o que sea impar, pero sí una función que, haciendo un corrimiento, la pueden transformar en una o la otra. Entonces tienen que poner ese justificativo. ¿Por qué lo hago? ¿Cuándo lo puedo hacer? Miren, continúo. Ahora vamos a hacer el 3. Para el 4, 5, 6 y 7 lo vamos a hacer la semana que viene.
fundamentalmente estos que son como muy parecidos. Ven que tienen la misma forma, es una exponencial decreciente. Y estos son como raros. Ay, no sé por qué lo estoy haciendo con el mouse. Ahí, estos son raros. Raros porque necesitan hacer un truquito matemático para poder resolver la transformada sin aplicar integración por partes. Sigo. Este que está acá lo vamos a hacer para la próxima. Y acá quería, miren, a este le falta. Este es así. Así que por favor, ¿sí? Se lo agregan porque no está en el gráfico. Así que el ejercicio 9 es una función de ese estilo, ¿sí? Perdón, profe, ¿eso hay que agregárselo entonces? Sí, por favor. Ah, ok, Porque ok. si no, no lo van a poder hacer. Profe, ¿el 3 lo va a Sí. hacer de 0 hoy? ¿Cómo? ¿De 0 lo va a hacer el Sí, 3? sí. Pablo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Pablo, lo vamos a hacer de 0. Como la otra vez hicimos Gracias. este que está subido en el campus, pero es par esta función. Está bien. Entonces, cuando f de t era par, la transformada quedaba real, pura. Bueno, cuando era impar, como es este caso, la transformada queda imaginaria, pura. O sea, no queda compleja, queda imaginaria. Y tenemos ahí algunos truquitos con las identidades trigonométricas para poder graficarlas. Sigo, bueno, a este le falta esto, que por favor se lo agregan. Y quiero que nos concentremos en este que está acá, el último. Este que está acá, les pregunto a ustedes, ¿se podrá realizar algún corrimiento para lograr que tenga simetría, ya sea par o impar? O sea, No. la pregunta es, ¿se puede realizar un corrimiento? Para mí no, ¿Por qué? porque sería un corrimiento vertical que tendría que hacer. Perfecto, porque para hacerlo simétrico, o sea, ya sea respecto del origen o respecto del eje vertical, tendríamos que hacer un corrimiento, no solo horizontal, sino también vertical, ¿sí? Y ahí entonces estaría cambiando la señal. Mientras ustedes lo estén moviendo horizontalmente, no van a tener problemas siempre y cuando respeten el periodo. Pero acá yo tendría que, por ejemplo, hacer un corrimiento de menos t sobre 2 hacia la izquierda, que ahí no tendríamos problema, pero además tendríamos que hacer un corrimiento horizontal de b0 sobre 2 hacia abajo. Y esto, fíjense que ahí está bien claro. Si yo hago esto, ¿sí? Y este queda en t sobre 2 y menos t sobre 2, ven que no es la misma señal. ¿Está bien? Por eso este, el último, queda complejo. O sea, queda con parte real y con parte imaginaria. Es el único. El resto siempre van a poder hacerle algo para cambiarle la simetría. ¿Se entendió? Ese sería como un caso excepcional. Bueno, no sé si excepcional, que tiene esto de que tenés que trabajar con una transformada que es compleja, tiene parte real y parte imaginaria. Sí, es como un poco más difícil el tratamiento que en los otros casos, porque en los otros casos tiene siempre simetría, par o impar. Entonces vos sabes que con una de Ajá. las dos ya la descartás. Digamos, es un problema completo, vas a tener la parte del coseno y la parte del seno, no te podés volar ninguna. ¿Sí? ¿Cómo hace Ah, para ok. graficarla ahí? Bueno, primero tienen que llegar al f de omega. Una vez que tienen el f de omega, no pueden graficar el f de omega, tienen que hacer el módulo de f de omega. Y el módulo de un complejo era lo que escribí antes, era la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Y tienen que trabajar con eso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Perfecto. profe. Bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3, ¿les parece? Perdón, acá, el 3. Dejo de compartir y me voy. La consigna es que hallen la transformada, la grafiquen y me digan cuál es su ancho de banda. Esas serían las 3 cosas que necesitamos hacer de este ejercicio. O sea, primero, f de omega. Profe, Sí, perdón que te interrumpa. Y volviendo un segundo al 11, entonces, el 11 tengo que trabajarlo así como está, pero
eso tengo que trabajarlo con parte real y compleja. A ver, la expresión de f de t, ¿cómo está? Ajá, O sea, va a ser ese pedacito de recta de 0 a t. sí. ¿Está bien? O sea, fíjate que va a ser el pedacito de f, esto va a ser la recta que tiene b0 por t, de 0, si no me acuerdo mal, a t, y 0 en cualquier otro caso, o sea, si t es menor que 0 o si t es mayor que t grande, ¿sí? Entonces, Sí. yo lo que digo es que cuando plantees esa transformada, como f de t no tiene paridad, no vas a poder sacarte ninguna de las partes. ¿Te acordás que vos decías, bueno, f de omega, ¿quién era? Era 1 sobre la raíz de 2pi por la integral impropia de menos a más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Y esto, ¿te acordás que lo abrías como Claro, coseno de con omega coseno y t? seno. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vos acá, nosotros lo que decíamos era, no pongan la expresión de f de t. Si f de t es par, cuando lo multiplico por una función par me queda par, pero Ah. cuando haga f de t por seno me queda impar y eso se vuela. Acá no se te va a volar nada, porque f de t no tiene paridad. Ajá, ajá, sí, sí. Entonces te va a quedar una parte de la integral que va a ser b0t por coseno de omega t, que es la parte real, la tenés que resolver, y te va a quedar otra de 0 a t grande, que va a ser b0t por el seno de omega t. Las dos se resuelven por partes, porque tenés una polinómica por una trascendente, seno o coseno. Está Pero bien. ves que te va a quedar una parte real y una parte imaginaria. No va a ser tan simple la f de omega que te quede. Exacto, sí, ¿Está? sí. Ahora me queda claro. Gracias. Igual, lo vamos a hacer, ¿eh? No es que no lo vamos a hacer. Yo les cuento, por si las dudas, alguien quiere seguir avanzando. Creo que por cronograma tenemos la clase que viene para hacer más ejercicios. Y recién la otra ustedes tienen que hacer un trabajito. Entonces, la clase que viene, ya ustedes, habiendo visto cómo se trabaja con una función impar, y habiendo dejado esas para trabajar, las otras las pueden hacer, las que yo les indiqué recién la pueden hacer. Yo les voy a habilitar ahora los resultados de cada una de esas, para que ustedes sepan qué les tiene que dar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces tenemos que conseguir la expresión de f de omega, el gráfico y el ancho de banda una vez que tengamos la f de omega. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir quién es la señal. O sea, la señal en el tiempo, cómo viene expresada. Se expresa como. Entonces decimos, a ver, ayúdenme. Fíjense que son como dos pedacitos constantes. Va a valer B0 si t está entre quién y quién. Menos. Muy bien. Menos t menor o igual que t menor que 0. O valdrá menos b, 0, si t se encuentra entre 0 y t grande. En cualquier otro caso vale 0. Para los t menores que menos t, o para los t mayores que t grande. ¿Está bien? O sea, esa es la descripción de f de t. Una vez que veo esto, digo, f de t tiene paridad, entonces digo, f de t es impar. ¿Están de acuerdo con que es impar o no? Sí, sí. Sí. Ven que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Acuérdense, si yo agarro este pedacito que me quedó de menos t a 0 y lo roto respecto del origen 180 grados, caigo en el otro pedacito. Esa sería la característica geométrica de una función impar. Entonces, como f de t es impar, como ya vimos la otra vez, entonces la transformada es imaginaria. O sea que acá voy a tener una f de omega que me va a quedar con la i de los imaginarios. No voy a poder graficar eso, escuchen bien, voy a tener que graficar f de omega, pero su módulo. Pero no me hago problema, porque como f de omega va a ser algo con i, este módulo
esperen, vamos a hacer así. Como f de omega va a ser una expresión, no sé cuál, con el i de la unidad imaginaria. Bueno, ¿cómo calculo el módulo? Por lo que dijimos recién era la raíz cuadrada de la parte real, que vale 0, y la parte, esto que está acá, imaginaria al cuadrado. ¿Ven que directamente les va a quedar esto? La expresión que está ahí es como, bueno, está bien, también acá tengo que trabajar con el módulo. Pero el módulo de un imaginario puro es la misma expresión sin la i. ¿Estamos? Bien. Entonces, como es impar, yo voy a hacer el tratamiento completo de la transformada. A ver, Porque es empecemos por lo primero. El NEN es el mejor sistema de poder que he visto hasta ahora. Por el simple hecho de que... Gracias. Bueno. Entonces, continúo. F de omega es 1 sobre la raíz de 2pi. Chicos, nosotros no tomamos lista. Esto se lo digo de buena onda, ¿eh? Que se quiera ir. No, a mí me preguntaron, yo le dije que en realidad yo capturaba la pantalla, porque nos tomamos Sí. de... Sí, o sea, lo A ver, pasamos. hay una cuestión simple. Y El que Lea se también quiera lo ir, pasa en el listado, pero si se quieren sí, ir ya tomamos lista. claro. Prefiero eso antes de que, o sea, pero se los digo en serio, qué sé yo entiendo que a lo mejor uno está cansado, repodrido y no tiene ganas, si ya le salió, de escuchar. Bueno, todo bien, yo no me voy a poner en casa, no caso bruja, no sé cómo se dice. Bueno, entonces escribo lo mismo que escribí antes. Y yo lo que les recomiendo, si ustedes quieren, acá para ser más riguroso, fíjense que de menos infinito a menos t, eso vale 0, con lo cual directamente no lo escribo. O sea que directamente me va a quedar la integral de menos t a t de f de t por coseno de omega t menos i f de t por el seno de omega t. Todo esto diferencial t. ¿Está bien? Ahí. Bueno, como puse eso solo y no abrí la integral, esto podría sacarlo. Acá. Entonces, esto es lo que yo le digo. Ustedes acá tienen que poner f de t es impar. Coseno es una función par, como habíamos visto el otro día. Cuando yo multiplico una función par por una función impar, el resultado me da una función impar, y por lo mismo que habíamos visto el otro día, cuando yo hago la integral en un intervalo de integración simétrico, o sea, de menos a de una función impar, eso vale 0. Por eso, esta integral, esta parte del integrando, vuela. No la tengo que considerar. Ahora, f de t es impar, pero seno de omega t también es impar. El producto de una función impar por otra función impar es una función par. Y la integral de menos t a t de una función par no me da 0. Una vez que hice eso, digo, bueno, genial, f de omega será 1 raíz de 2pi, integral de menos t a t de menos i f de t por el seno de omega t diferencial t. Entonces ahora voy a poner quién es f de t. Recién que ya me saqué de encima toda la parte imaginaria o toda la parte real según corresponde. Entonces miren, esto nos queda menos i sobre la raíz de 2pi, porque menos i es una constante, y acá voy a tener que abrir esto en dos integrales. De menos t a 0 es d0 por el seno de omega t diferencial t, más la integral de 0 a t de menos b0 por el seno de omega t diferencial t. ¿Hasta ahí vamos bien? Miren, Sí. yo les voy a decir una cosa, porque esto parece repetitivo y muy fácil, y después terminan olvidándose los diferenciales, no poniendo como corresponden los corchetes o los paréntesis o lo que sea, y eso, para chicos que ya están en tercer año,
Realmente nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes después se transforman como en algo memorístico, hago esto. No, piensen lo que están haciendo paso a paso, porque yo no me acuerdo las cosas de memoria. Y la única manera de trabajar es acordarse, sí, de las expresiones con las cuales trabajan. Y otra cosa, que yo no lo quería decir en Física 3, porque no estábamos Gaby y yo solas, con respecto a si el cuestionario va para nota o no, o sea, pobre chico de mecánica que no me escuchan, el cuestionario les sirve a ustedes para hacer un chequeo de lo que entendieron o no entendieron de vectorial, y para nosotras, para tener registrado cuál es ese trabajo. Pero nadie los va a estar mirando en su casa. Tienen 1 hora para responder 10 preguntas, de múltiple choice o verdadero o falso, ni siquiera es que tienen que subir un archivo. Bueno, tengan ahí sus apuntes, y fíjense ustedes, manejen los tiempos, bueno, a ver, esta respuesta, ¿la encuentro en algún lado? No. Bueno, entonces esto lo tengo que... Es para eso el cuestionario. No es para generar una nota y decir, fulanito de tal desaprobó. No es ese nuestro objetivo, ¿sí? Bien. Entonces, ven que acá quedó claro que la f de omega es una imaginaria ¿Puedo hacer una pura. pregunta? Sí, claro. No entiendo por qué, no sé cómo explicarte porque porque no lo puedo marcar acá adentro de esta pizarra, pero ¿por qué estás quitando la parte impar? Bueno, porque habíamos visto la semana pasada que cuando yo tengo la integral, cuando el integrando es simétrico, o sea, va de menos el número a el número de una función f de t con f de t impar, esta integral valía 0. Yo quería Porque consultar también sobre el tema ese. O sea, si yo no me doy cuenta de que Sí. la función es impar y hago el desarrollo de esa integral, Te va a dar automáticamente 0. se cancelaría. Claro, te va a dar 0. Está bien. Es para evitar eso, para evitar que hagan trabajo de O más. perder media hora, qué sé yo. Claro. Claro, claro. A ver, hasta acá no estamos haciendo integración por partes, pero hay algunas que, por ejemplo, tienen que hacer integración por partes. No van a hacer una integral por partes cíclica, difícil, complicada. Pero bueno, tienen que acordarse de lo que hacían en análisis 1. ¿Sí? Y a veces, ya sé que ustedes análisis 1 la hicieron hace 2 años o más, pero bueno, hace 2 años como el mínimo tiempo, pero a veces uno se olvida de las cosas. Entonces, por eso, si podés simplificar trabajo, uno les da o sea, les permitimos que lo hagan, les permitimos que digan, bueno, esto vale 0, chao, no lo considero. Bien, vamos a resolver cada una de estas integrales aplicando barro. Fíjense que estas integrales no son problemáticas, porque la integral del seno de omega t, uno la podría hacer por sustitución y todo, pero para nosotros ya podemos directamente poner cuánto vale la integral del seno de omega t. ¿Sí? Fíjense, ¿a quién tengo que derivar para encontrar seno? Al coseno negativo, cambiado de signo. O sea que el resultado de esta que está acá va a ser el mismo de esta que está acá, pero me va a quedar, por ejemplo, para la primera es menos B0 coseno de omega t sobre omega, y por barro entre menos t y 0. Más, fíjense que el resultado de la segunda, este sería el resultado de la primera. Y el resultado de la segunda, Es el mismo con el signo opuesto. exactamente, o sea que nos va a quedar B0 sobre omega coseno de omega t. No se entusiasmen porque miren que las cotas de barro cambian. O sea, no es que esto ya le va a dar 0, Claro. porque tienen que hacer barro primero. ¿Sí? Otra cosa que yo les quiero decir es que ustedes me pueden decir, bueno, pero hace falta hacer todo ese lío para graficarla. Si nosotros podemos agarrar el matemática y lo dibujamos, o podemos agarrar el GeoGebra y lo dibujamos, bueno, sí, necesitamos que ustedes la grafiquen como les enseñamos nosotros. Discusión, discutible, si está bien así, si no, si es más fácil lo otro, donde manda capitán, no manda marinero. Y quiero decirles que Gaby y yo somos 2 marineras, ¿sí? Así que, si no están de acuerdo, no con nosotros. Muy bien, vamos a aplicar barro. Esto me va a quedar menos B0 sobre omega por el coseno de 0, menos, o sea que te queda más,
B0 sobre omega coseno de menos omega t. ¿Está bien? Este es el Barrow de la primera parte. Ya hicimos Barrow. Más, vamos con la segunda parte. Me va a quedar B0 sobre omega coseno de omega t grande menos B0 sobre omega por el coseno de 0. ¿Sí? Este es Barrow de la segunda parte. Fíjense, por favor, que no me equivoque en ningún signo, porque es muy probable acá que nos equivoquemos en algún signo. Varias cosas para ver. Coseno de 0 vale 1. ¿No? Ahí. Y luego, recordando que la función coseno de omega t es una función par, donde diga coseno de menos omega t, vamos a poner coseno de omega t. Claro. Esto es porque es par la función. ¿Está bien? Profe, Sí. disculpe, Pero- seguramente esto ya lo explicó, pero No. par es que es simétrico respecto del FI. Sí. Y ¿Pablo? par, sí, porque yo Mirá. no estuve en clase pasada por eso. Escúchame, toda esa explicación bien detallada de cuando es par, qué condiciones geométricas cumple, qué le pasa a la integral cuando es de menos un valor a otro valor, todo eso está en un documento que yo subí en PDF que dice clase del 15 del 3. Está bien. ¿Sí? Después lo veré entonces. No, ojo, te digo porque ahí está todo bien ordenadito, no porque me moleste que me preguntes, para nada. Pero ahí lo tenés todo bien ordenadito y si querés lo mirás de ahí y la duda que tengas, obviamente nos puedes preguntar. Listo, gracias. No, por favor. O sea que esto, por ser una función par, el coseno, nos queda coseno de omega t. ¿Sí? Acuérdense que si f de t, o sea, si una función es par, vamos a ponerlo acá. Si f de x es par, entonces f de menos x es igual a f de x. Y si f de x es impar, entonces f de menos x es igual a menos f de x, y esto es para todo x perteneciente al dominio de f, ¿no? Porque podría ser que se cumple para algunos y no para otros, pero se tiene que cumplir para cualquier punto x perteneciente al dominio de nuestra función. Bien, entonces venimos acá y vemos cómo nos quedó la transformada. Fíjense que nos quedó la transformada en función de omega es menos i sobre la raíz de 2pi, y ahora miren, esto es menos b0 sobre omega más b0 sobre omega por el coseno de omega t, más b0 sobre omega por el coseno de omega t, ven que lo que creíamos que no se va nada, menos b0 sobre omega. ¿Está bien? Bueno, voy a sacar b0 sobre omega. Por ahora, para manipular un poco mejor lo que me queda adentro, factor común. O sea que me va a quedar, miren, menos i b0 sobre raíz de 2pi. Ojo porque omega es la variable, así que lo saco así, para distinguirlo del resto. Ven que i, b0 y raíz de 2pi son todas constantes. Entonces por eso los dejo separaditos, y el 1 sobre omega me acuerdo porque omega es la variable. Entonces los separo como para tener esa... No olvidarme que la variable independiente es omega. Entonces nos quedó, miren, 2 cosenos de omega t menos 2. ¿Están de acuerdo? Es más, podríamos haber sacado el 2 factor común, y nos va a quedar menos 2i de 0 sobre raíz de 2pi por 1 sobre omega por coseno de omega t menos 1. Entonces ahora uno dice, listo, ya está, ya conseguí mi f de omega. Claro, pero acuérdense que nosotros no usamos ni GeoGebra, ni matemática, ni ningún otro graficador. Entonces tengo que tratar de que esto me quede en términos de algo que sea fácil de dibujar. Y si ustedes miran esto, yo tengo una diferencia, que las diferencias de por sí son difíciles de dibujar,
porque tengo coseno de omega t menos 1, y fuera tengo 1 sobre omega. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Y me conviene buscar alguna identidad trigonométrica que me permita reemplazar ese coseno de omega t menos 1 por algo, en términos de una única función trigonométrica. Entonces, yo les voy a mostrar, voy a ir a cálculos auxiliares, yo no me acuerdo todos, sí. No, digo, no me acuerdo si se multiplica. Si se multiplicaba un medio arriba y abajo, ¿puede ser o estoy equivocado? Bueno, casi. Había una que si quieren se las digo así de una, que nos decía que el seno cuadrado de t, por ejemplo, o bueno, voy a poner x y después la adaptamos. Eso es igual a un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble. Exactamente. Esto, si no se lo acuerdan, yo les digo de dónde, cómo me lo acuerdo yo, porque la verdad que es cierto, ustedes en análisis 1 tenían una hojita de fórmulas y ahí tenían esta identidad, pero si no, partan del coseno de 2x, que esto es coseno de x más x. Y el coseno de la suma, acuérdense que es cos sen, así me lo Claro. escucho. Sí, O sea, sí, sí. coseno de x por coseno de x, y acuérdense que va con el signo, si es suma es resta, seno de x por seno de x. ¿Sí? Entonces, coseno de 2x, te queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pero el coseno cuadrado lo puedes cambiar por 1 menos. Claro. Esto es 1 menos el seno cuadrado, que esa es la identidad pitagórica, o sea, eso no te lo puedes olvidar. Entonces te queda coseno de 2x menos 1 es igual a menos 2 veces el seno cuadrado de x. Paso dividiendo por el menos 2, entonces me queda 1 medio por 1 menos, ven que ahí cambié los signos. Y ahí está, claro. Y ahí está lo que dijiste vos antes. Pero yo como no me la acuerdo, hago eso, que sí me acuerdo el coseno de la suma y el coseno y el seno de la suma. Pero bueno, ¿viste? Elijo qué acordarme. Porque ahí siempre estoy dudando, porque el coseno cuadrado de x es 1 medio de 1 más coseno de 2x. Y como me confundo con los signos, por eso lo hago a partir de acá. Bueno, entonces miren, esto hasta ahí se parece a lo que tenemos nosotros, porque la identidad, de última la usaremos así. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos es 1 menos coseno, y yo tengo ahí coseno menos 1. Entonces lo primero que hago es sacar menos 1 factor común. O sea, vengo acá y digo, bueno, entonces voy a sacar menos 1 factor común acá, y f de omega, al sacar factor común menos 1 me queda 2b0i sobre raíz de 2pi por 1 sobre omega por 1 menos coseno de omega t. Y ahora vamos a usar la identidad, o sea, acá, esto que está acá, vamos a usar una identidad trigonométrica. ¿Qué les recomiendo yo? En la presencialidad no se les permitía tener las identidades trigonométricas. Venían a donde estábamos sentadas con Gaby en el escritorio y nos la preguntaban. ¿Miento, Gaby? Oh, Pero ahora ustedes háganse un machetín, sin que nadie lo vea, en donde por lo menos tengan las Sí. identidades trigonométricas, chicos. Claro, tal cual. Algunas. ¿Por qué? Porque como te piden que hagas el gráfico de la f de omega, si yo voy a una graficadora y quiero graficar esto, ya me hace el gráfico. Y el gráfico no va a diferir de lo que vamos a tener nosotros acá. Después hagan la prueba y van a ver que no difiere. Pero verlo como lo vamos a ver ahora, expresado como lo vamos a expresar nosotros, va a ser más fácil de trabajar. Bueno, y la identidad que vamos a usar es esta que estaba acá, ¿no? Miren bien y adapten. Sería 1 menos coseno del ángulo doble. El ángulo doble que tienen ahí. O sea, yo voy a dejar omega t. Eso es igual a 2
por el seno cuadrado de la mitad del ángulo que está como argumento de este lado. Ven que si yo acá digo 2x, acá tengo x. O sea que si yo acá tengo omega t, acá tengo que poner como argumento del seno cuadrado la mitad de ese ángulo. O sea, omega t sobre 2. ¿Se entendió cómo adapto la identidad a lo que tengo yo? Sí, profe. Genial. Entonces, f de omega nos quedó 2p0 sobre la raíz de 2pi por i, 1 sobre omega, que de nuevo lo anoto así a propósito, y acá me queda por 2 seno cuadrado de omega t sobre 2. ¿Está bien? Entonces ahora la cosa cambia, porque tengo un seno cuadrado que es muy fácil de graficar y tengo 1 sobre omega. Entonces el primer paso es, cuando yo tengo diferencias, si puedo cambiarlo por una única función trigonométrica, si puedo. Si no podés, bueno, de última lo vas a dejar así y te vas a romper los cuernos para graficar esa diferencia con un coseno, con un seno, con lo que sea. Pero si podés, como en este caso, acordándote que hay identidades trigonométricas, lo cambiás. Bueno, pero ahora sería la otra conceptualización. Para poder graficar esto de manera fácil, el argumento que aparece dentro de la función trigonométrica, yo quiero que me aparezca acá. ¿Para qué? Para que cuando haga el gráfico yo vaya a graficar seno cuadrado de alfa sobre alfa. Eso es lo que quiero graficar. Esto es lo que quiero graficar. O quiero llegar a una expresión de este estilo. Profe, Sí, sorry por la pregunta, por ahí es media tonta, No. pero ¿por qué querés llegar a esa expresión? Porque ya habías hecho eso en el anterior ejercicio. claro. Porque es más yo- fácil. Dale, Gaby. Porque No, no, es que es llevándolo más al fácil mismo de graficar. argumento, claro, porque cuando vos haces tus ejes, fíjate, si yo dejo omega t sobre 2 como argumento del seno y dejo omega como lo que está dividiendo, no Sí. voy a tener el mismo argumento que lo que tengo dividiendo, entonces no voy a poderlo hacer tan fácil. ¿Te acordás como la otra vez que dibujaba el seno, dibujaba la hipérbola y hacía las cuentitas? Va a ser más complicado. Entonces, asegurándome que lo que me queda acá sea igual que lo que está acá, es como dibujar esto, que te quede el mismo argumento del seno que de lo que está en el denominador como cociente. Está bien. Está bien, está bien. Entonces, ahora llegó el momento de agregar todo lo que necesite para que esta expresión que está acá me quede en el denominador como el argumento del seno. Entonces, miren, anotemos. Tenemos todo esto. Imagínense que, bueno, a ver, esperen, tengo este 2, pongo 4b0, yo lo voy a hacer bien rudimentario. Después ustedes me dirán, no, pero este 2 lo puedo usar para acá, bueno, no importa. Yo acá tengo 1 sobre omega. ¿Qué necesito que aparezca? Necesito que me aparezca una t, ¿están de acuerdo? Acá. Pero si pongo una t en el denominador, pongo una t en el numerador. ¿Sí? Y además necesito que me aparezca sobre 2. O sea, como que dividí en el denominador por 2. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que sería lo mismo que multiplicar acá por un 2 o no. ¿Lo ven a eso? Ven que es como que yo hago 1 sobre x y lo divido por 2. Pero si dividí acá, en el denominador, ¿eso cómo nos quedaría? Eso nos quedaría así, ¿lo ven? ¿Y no te sirven ya los dos que tenés en el Por numerador? eso, exactamente, Leo. Yo dije lo iba a hacer lo más rudimentario posible. Ese 2 que quiero agarrar, digo, bueno, mirá, ya está. No hago todo este lío para que me aparezca otro 2. Voy a usar uno de estos 2 que está acá. ¿Se acuerdan este 4 que es un 2 por 2? Bueno, quito uno de esos 2 que está ahí y uso uno de ellos como denominador. Porque es lo mismo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces ya está. Ahora voy a tener que mi f de omega es 2v0t sobre la raíz de 2pi, todo en la unidad imaginaria, por el seno cuadrado de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2.
Y esta es la transformada con la cual voy a trabajar. Como nos quedó imaginaria, no trabajo con ella, trabajo con quién, con su módulo, porque es un complejo. Pero esto que les decía yo antes, acá me va a quedar raíz cuadrada de la parte real que vale 0 y la parte imaginaria al cuadrado, sin el i imaginario, por favor. Ven que cuando es así una imaginaria pura, directamente el módulo es esta expresión sin la i. Pero no sin la i porque es un capricho, porque cuando yo haga para un número complejo z cualquiera su módulo, hago esto, ¿sí? Si z es a más bi. Bueno, en este caso yo tengo un z que es bi, o sea que el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de b cuadrado y te queda b. Profe, Sí, ¿i cuadrado no es -1? claro, pero vos fíjate que el módulo no se define con la unidad imaginaria. El módulo de un complejo es la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado, pero la i no entra en el No cálculo entra, de... no entra en la cuenta, o sea que no No, cambia el signo. Está no, bien. Está bien. exactamente. Es cierto que la unidad imaginaria al cuadrado es -1 por definición, eso es verdad, pero el módulo de un complejo, por eso se los escribí acá, se calcula así. Y si el complejo es un imaginario puro, nos queda esa expresión. Bueno, entonces ya estamos. Ahora sí estamos en condiciones de graficarla. Y ahora tiene sentido por qué hicimos todo lo anterior de cambiar el argumento, de que aparezca t. Esto va a ser la amplitud. Bueno, un número, no me importa. Y acá lo voy a trabajar como el seno cuadrado de omega t sobre 2 por 1 sobre omega t sobre 2. O sea, voy a graficar esta función en violeta, esta función en verde, y el producto de ellas me va a dar la transformada o el gráfico de la transformada que estoy buscando. Entonces, obviamente, no trabajo con todo el cuadrante, solo me quedo con el cuadrante para el cual tomamos frecuencias positivas, ¿sí? Las que tienen físicamente sentido. Ahí. Y ahora vamos a tratar de graficar. ¿Sí? Ojo, porque el eje es omega t sobre 2. Y acá, si quieren, va a ser el módulo de eso, ¿sí? Estoy cambiando la variable, poniéndole eso, multiplicándola por t sobre 2, que sería nada más que una amplitud para el ángulo. Entonces, fíjense que tengo seno cuadrado omega t sobre 2. ¿Cómo es el seno cuadrado de un valor? Vamos a poner acá pi medios, pi, 3 medios pi, 2 pi. Si quieren seguimos un poquito más. Ahí, ¿no? Hicimos 2 periodos, ponele. Bueno, ¿cómo sería el seno cuadrado de omega t sobre 2? ¿Puedo tener parte negativa para el seno cuadrado? ¿Qué les parece? No. ¿Y de dónde a dónde va? ¿Cuál es el máximo que puede tomar el seno cuadrado? 1. 1. Que según este numerito que está acá, ¿sí? Va a ser como que nuestro 1 es ese valor, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, miren, lo vamos a dibujar con violeta y en puntito. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, 1 o el valor ese que sea, que ya me fui y no lo hice a la altura.
Ahí. No, bien? es un cuadradito más a la izquierda, a la derecha, creo. ¿Qué cosa? El último punto que hizo. ¿Por qué? Los ceros siguen siendo 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, ¿eh? No, digo en el gráfico, ¿no? Que está mal la cuenta. En el gráfico. Eso. Como que vos decís que lo corro un poquito más para acá. Ahí, es. ¡Qué exactitud! Mirá cómo viste el cuadradito. Muy bien. Bien, o sea que esto hará una cosa así. Sí. Esto lo hacemos en punteadito para marcar que no es nuestra función la que queremos dibujar, ¿está bien? Ahí. Y es más, ni siquiera hace falta que hagan tantos como hicimos acá. Ahí como que se me abombó. Ahí. Ahí te entendí, Pablo. La escala mía está tomada horrible, chicos, o sea. No, pero está bastante bien, por eso lo quería que quede bien, Entonces, porque está bastante. bueno, hay más o menos, bastante bien si lo miramos con mucha Es una buena maravilla. Ah, qué linda Es Gabriel. re prolijo. Ahí más o menos. Entonces, ya tenemos esta dibujada en puntitos. Ahora vamos a dibujar esta que está acá. Esa que Bien. está ahí, fíjense, punteadita, va a ser algo así. Es una hipérbola, ¿no? Sí. Asintótica o con asíntota horizontal en 0. Bueno, y ahora voy a hacer ese producto. Pero ojo, porque tengo que ver qué sucede acá. Dejo la parte para, digamos, tendiendo a 0, lo dejo ahí porque fíjense que justamente en 0 la función, la hipérbola no está definida. Así que eso lo vamos a tener que trabajar, ya vamos a ver con quién. Pero todos los otros puntos, fíjense que los puntitos de la roja, en todos aquellos lugares donde el seno cuadrado de omega t sobre 2 valga 0, menos en el 0, porque no está definida la otra función verde, va a valer 0. O sea que este puntito pertenece a la transformada. Este también y este también. Ahora fíjense que todos los otros puntos notables del seno son justamente cuando llegan al máximo. En el máximo toman valor 1 como norma, que sería ese valor que tenemos nosotros ahí. Entonces, ese 1 por este valor, vive este valor, el de la verde. Lo mismo va a pasar acá y lo mismo va a pasar ahí. ¿Se entendió? Claro. Bueno, y acá, perdonen, que me lo había como... ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con nuestra transformada. Profe, Sí, ¿puedes explicar esa última parte? Yo no te seguí. dale. Espera, borremos los puntitos. Los ceros, ¿sí? Sí, Esos ceros, sí, eso sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces vos fíjate que acá, justo cuando el seno valga 1, que ahí me quedó como fuera de la lomita, ¿sí? Justo cuando el seno, valga 1, 1 por la función verde es la función verde. Ah, claro. Y en este puntito también, 1 por la función verde es la función verde. 1 por la función verde es la función verde, 1 por la función verde es la función verde. Todos esos puntitos me van a permitir graficar la transformada. Pero ahora lo que nos tendríamos que preguntar nosotros es qué pasa cuando omega t sobre 2 tiende a 0. Porque fíjense que yo tengo algo que es 0, que es el seno de omega t, por algo que tiende a infinito. Y eso es una indeterminación. ¿Lo ven? Entonces hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Con límites. Entonces tomamos el límite cuando omega t sobre 2, que es la variable, tiende a 0, de esta expresión, que es seno cuadrado de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2. Bueno, acá está claro que queda un 0 sobre 0. Lo pueden resolver aplicando el L'Hospital, porque son funciones continuas y pueden derivar, o se pueden acordar de infinitésimos equivalentes, y esto trabajarlo como el seno de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2 por el seno de omega t sobre 2. ¿Están de acuerdo?
Y como ambos de estos límites son finitos, porque fíjense que cuando omega t sobre 2 tiende a 0, este va a tender a 1 por infinitésimos equivalentes. Y este tiende a 0. Como los dos son finitos, puedo trabajarlo como dos límites separados. Si alguno de los dos me da infinito y el otro me da un número finito, no. Ahí tengo que reescribir la expresión. Todo esto es análisis 1, ¿no? Y esto nos da 0. Es decir, que el límite cuando omega t tiende a 0 de nuestra expresión nos dio 0. Perfecto. Acá. Ese puntito lo vamos a hacer así, ¿no? Porque no pertenece al dominio de nuestra transformada. ¿Y cómo vamos a hacer el gráfico? Y bueno, el gráfico va a ser algo así. Lo hago completo. ¿Sí? Bueno, esta función aparece mucho. Después, en física 3, en un montón de situaciones aparece esta función. ¿La ven? Como una función que se va atenuando. Es una función con periodicidad, pero que se va atenuando. Y algo que yo quiero que vean es que si ustedes miran esta función, ¿dirían que es periódica? ¿O dirían más que periódica? ¿Dirían que es simétrica respecto de cada uno de estos valores? ¿Esta parte de acá es igual a esta parte de acá? ¿Qué Sí. opinan? No. No, Bueno, porque ustedes tienen una cosa que es periódica, que es la parte violeta, pero la verde, fíjate que a izquierda tiene valores más grandes que a derecha. claro. Entonces, esta lomadita va a ser como un poquito más alta que esta lomadita que está acá. ¿Me siguieron? Y eso pasa en cada uno. Bueno, a mí me quedó muy feo el dibujo, pero si ustedes lo hacen prolijito, lo van a notar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, Profesora, sí, le puedo hacer una consulta. La resolución esta, ¿la puede subir al aula Sí. para que la tengamos? sí, yo la está- subo. Ahora, una vez que Ah, terminamos, está le hago la bastante- misma capturita de pantalla y lo subo atrás de la que subí el lunes pasado. Ah, bueno, listo. Gracias. No, por favor. Bueno, No, entonces ya sí, tengo una duda. Alejo, diga. Si nos llegan a pedir algo como esto, Sí. que justifiquemos el razonamiento que acabamos de hacer por si es periódico o no, Sí. ¿tenemos que demostrarlo matemáticamente o no es necesario? Con el razonamiento escrito podría llegar a bastar. Nadie les va a preguntar la periodicidad, pero cuando en Ah. física 3 vean interferencia y difracción y quieran encontrar algunos valores y yo les diga no existen esos valores de esta manera, acuérdense de esta función y yo me voy a acordar y se los voy a hacer acordar. ¿Está bien? Perfecto. Son mini detalles que a mí me gusta que ustedes miren, porque vieron que ustedes, algunos de ustedes dijeron, sí, hay periodicidad. Claro, porque uno ve que está el seno, que está el coseno al cuadrado y ya dice, sí, hay periodicidad. Claro, pero la pobre exponencial no tiene periodicidad. Al multiplicarla se pierde esa periodicidad o esa simetría más que periodicidad. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el gráfico de ya calculamos la transformada. Vimos que tuvimos que tomar el módulo porque era una transformada compleja o imaginaria pura. Tenemos el gráfico, vamos a calcular el ancho de banda. Acuérdense, ¿qué era el ancho de banda? Que acuérdense que el ancho de banda era un criterio. O sea, para determinar el ancho de banda se utilizan criterios. Bueno, el ancho de banda es esto, es qué rango tengo que tomar yo de frecuencias para asegurarme que ahí está contenido el máximo de la energía contenida por la señal. ¿Está bien? Si lo quieren ver como área bajo la curva, bueno, de toda esta señal que estoy tomando yo, porque fíjense que esto se atenúa. Fíjense que esto que hice yo, esta exponencial, ahora la voy a hacer en el GeoGebra para que la veamos bien. Para ahí, porque ven Yo que recién la acá... acabo de hacer Buenísimo. Porque ven que estas lomaditas de acá parecen como bastante a la misma altura. Y no Claro, es es lo que estaba mirando, de eso, que ahí se ve bien la no simetría. claro. Pero si ustedes o sea, esto está bárbaro si ustedes nos lo presentan en un escrito cuando nosotros le tomemos un examen. Pero si uno quiere hacer, o sea, yo después se los voy a subir y lo voy a hacer bien, no lo voy a dejar así.
voy a mostrarle que estas partecitas de acá, después de 2 o 3 periodos del seno cuadrado, lo perdiste, ya no te sirven más. Entonces, ¿dónde está contenida la máxima información? Y de 0 a pi, ¿lo ven? Entonces, como criterio para determinar el ancho de banda, en este caso, voy a usar el mismo que usamos la vez pasada, la distancia al primer cero, que no sea el cero, que no es un cero en este caso, porque no pertenece. O sea que lo que voy a hacer es, voy a preguntarme, bueno, a ver, ¿qué quiero saber yo? Yo quiero saber dónde mi transformada se hace cero. Como criterio, utilizo ese criterio, utilizo como ancho de banda el criterio, la distancia al primer cero. El primer cero, anotemos nuestra transformada, que la tenemos ahí arriba, miren, es 2b0t sobre la raíz de 2pi por el seno cuadrado de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2 igual a 0. Está claro que esto es distinto de 0 porque son todas constantes. Este nunca puede ser 0 porque está en un denominador. O sea que si esto vale 0, solamente me va a dar el seno lo que hicimos antes para graficarlo, el seno cuadrado. Bueno, ¿cuál es el primer cero? Y cuando, fíjense, ¿esto cuándo es 0? Es 0 cuando omega t sobre 2 vale 0, cuando omega t sobre 2 vale pi, cuando omega t sobre 2 vale k por pi, con k perteneciente a enteros. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero yo necesito el primero, porque ese es el criterio. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Con esto. ¿Sí? O sea que para la determinación del ancho de banda voy a pedir que omega t sobre 2 sea igual a pi. ¿De dónde? Omega es 2pi sobre periodo. ¿Ven que quedó igual que el anterior? Quedó igual que el del otro día. Bueno, esto es porque ambas tenían como características, cuando digo ambas transformadas. Mostrar el gráfico, así Ahí ven. voy. dónde- Dale. Espera que... lo tengo acá. Bueno, lo voy a hacer con seno cuadrado de x señal. Y bueno, ¿hasta dónde vamos a tomar? ¿Viste? Todos ustedes ya cursaron probabilidad estadística. ¿Miento? Todos, ¿no? Sí. Sí, Bien. sí, se la usé. Sí, ¿Se profe. acuerdan en la distribución normal? Sí, la ¿Recuerdan? cámara. La campana de Gauss, exactamente. ¿Se acuerdan que ustedes tenían o tomaban, decían, bueno, de menos sigma a sigma, que sigma eran los puntos de inflexión de la campana? ¿Está bien? Donde cambiaba la concavidad. Donde ustedes podían asegurarse que estaba el 95% de los datos. De menos 3 sigma a 3 sigma. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ese es un criterio. La mayor cantidad de probabilidad yo la encuentro de menos 3 sigma a 3 sigma. Y ahí, por ejemplo, decían cuál era el intervalo de confianza cuando ustedes tenían un fenómeno. ¿Miento? Claro. Bueno, esto es algo similar, análogamente con la matemática, o sea, usando una herramienta matemática, donde está la región en la cual yo encuentro la mayor cantidad de información teniendo solamente estas frecuencias. Y ustedes me podrán decir, ¿por qué quiero saber eso? Bueno, querés saber eso porque hacer un instrumento que te permita, ya sea recibir la señal o generar la señal, es costoso. ¿Y de qué depende que vos tengas tal o cual costo? Y por ejemplo de esto. Está bien, existirá un rematerial en donde vos podés meter casi el 99% de la señal. Claro, pero te sale carísimo. ¿La radio no es algo así, profe, que también se manejan por ancho de banda? No, la radio lo que hace es cambiar la frecuencia, el dial, ¿viste cuando vos movés el dial? Sí. Ese es el ejercicio de que ustedes tienen corrido los dos pulsitos. Creo que es el 10. Lo que haces con eso es ir moviendo, según cuál sea tu T0, dónde está la frecuencia para que vos puedas recibir una señal o la otra. Pero también está prefijado, digamos, un ancho de banda que puedes transmitir. Por supuesto, claro. Por Y eso, cada sería uno algo tiene así. un ancho de banda propio. Porque si En no se te realidad empiezan esto a es más mezclar las señales. parecido al MP3. O sea, ¿hasta dónde tengo que tirar para escuchar la misma canción? ¿Sabés qué sería el ancho de banda? Para mí, ¿no? Sí.
como una, viste, vos querés cazar cornalitos, a mí me encanta ir a pescar. Entonces llevas un medio mundo. Si vos llevas un mini medio mundo, y bueno, vas a poder agarrar 2 o 3 cornalitos. Pero si tu medio mundo, el ancho de banda, es un poco más grande, podés agarrar más cantidad. Bueno, imagínate que cada uno de esos cornalitos son las frecuencias en las cuales vos estás, si querés, reconstruyendo una señal. Y lo que decía Gaby recién es el MP3. ¿Qué es lo que te permite el MP3? Bueno, con la mínima información poder reconstruir la señal. Ahora, díganme si ustedes van a ver, por ejemplo, a una banda o lo que sea en vivo, la escuchan diferente a que si lo escuchan por un MP3 o por un audio normal, ¿o no? Sí. ¿Por qué lo escuchan? Sí, Sí, sí. claro, pero ¿por qué lo escuchan diferente? Y porque ustedes en el MP3 o cuando ponen el equipo de música, no tienen todas las frecuencias. Y de hecho, por más que estén todas las frecuencias ahí, también está nuestro oído como receptor, que también tiene un ancho de banda. Pero siempre va a ser mejor escuchar todas, el triangulito, qué sé yo, todos los instrumentos posibles, que a lo mejor en el MP3, para que quepan como capacidad de almacenamiento, te quedás con alguna, que te permiten saber que estás escuchando, no sé, Ismael Serrano, que me gusta a mí, o Pink Floyd, que también me gusta a mí, y podés discernir. ¿Me explico? No es que te vas a confundir, ¿este quién es? Pero con el mínimo, la mínima cantidad posible para permitir decir este es Ismael Serrano, esto es Pink Floyd. Bueno, eso te lo garantiza el ancho de banda. Vos sabés que si tomás frecuencias hasta el ancho de banda, la canción la vas a escuchar bien. La querés escuchar en súper, ultra calidad, bueno, agarrá un poquito más, si querés. Pero ya es una cuestión de, no sé. Pero va a ser lo Sí, mismo. de los costos también. Claro. Porque no es lo mismo al construir algo que te permite, no sé, estoy tratando de dibujarles seno cuadrado era, ¿no? Sí. Sobre, ¿hice bien? Sí. Sobre Ahí hay un X. comentario. Si ella hubiese Sí. puesto, como hice yo, seno cuadrado de... ¿Qué pasaba? Me graficaba también los negativos. ¿Y por qué no los graficó? ¿Por lo de X mayor a 0? Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Tiene sentido hablar de una frecuencia negativa? Claro, ¿qué estamos graficando? Frecuencia, o sea, la función, si es X está bien que lo grafique donde quiera, pero si son frecuencias, tienen que ser positivas. ¿Por qué cuando definiste el ancho pusiste que K pertenece a enteros, no directamente a naturales? Bueno, porque los naturales están incluidos en los enteros, ¿o no? No, obvio, pero ¿por qué poner a los negativos si no vamos a tomar los negativos? Yo me quedé pensando en eso. A ver, porque en rigor de verdad yo puse cuáles eran los senos del seno. Y los senos del cero son Kpi. Después lo adapto a mi problema. Sí, tienes razón. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, miren, acá se ve claramente que no hay simetría. Fíjense que pi medios está por acá. Ven que no es simétrica la lomita. Y además pueden ver que de 0 a pi está contenida la máxima cantidad de información, porque miren después, miren, nada. Claro. ¿Está bien? Es más, si ustedes quieren, podrían decir, no, yo quiero mejorar la calidad. Bueno, hacerlo Agarrá de hasta 0 a 2pi, 2pi. claro. Claro. Creo que ustedes lo van a ver también en teoría de los campos cuando veamos profundidad de penetración o tiempo de relajamiento, que ustedes hay una materia que siempre la nombran, que toman 2 tau, 3 tau, nos dicen a nosotras. Claro. Que, Sí, en Es un electrotecnia. criterio. ahí está, muy bien. En Claro. electrotecnia ustedes toman como valor representativo en donde están agarrando todo lo que quieren 3 tau. Bueno, tau nosotras todavía no se los presentamos, pero esto es algo así. Ponele que yo vengo y te digo, mira, voy a confeccionar un instrumento que el ancho de banda llega hasta pi. No, pero mira, yo tengo más plata. Bueno, entonces quiero un poquito más. Dale, vamos hasta 2 pi. Pero a lo mejor ese cambio de ancho de banda te duplica los costos. Entonces, ¿qué haces? Si vos, tomando hasta pi, te aseguraste de reconstruir la señal y va todo bien, ¿sí? Por eso digo que esto es costo-beneficio también. Esto es bien del ingeniero, más que del Profe. matemático. Sí. Perdón, pero no entiendo eso que acaba de decir de mejorar la señal yendo a 2pi. No me queda claro Y el Si vos concepto de querés eso. que el ancho de banda crezca,
O sea, Sí. en lugar de agarrar las frecuencias que van desde 0 a pi, querés tener mejor calidad en lo que recibís de la señal, bueno, entonces tomemos un material que te permita que el ancho de banda sea de 0 a 2pi. Entonces vas a tener otro ancho de banda. ¿Está Claro. bien? Porque Que de la no otra vas a manera vos tener- estás tirando, todo lo demás lo tirás. Claro. O sea, no vas a tener solamente estas frecuencias, también vas a tener la de esta tetita, ponen. La de esta montañita. Y todas las otras las perdés. Toda esta otra información la perdés. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. La señal Claro, es todo. La señal es todo esto. O El sea, vos ancho de querés saber banda, cuál tirar. Ahí te dice qué tenés que tirar y qué no. exactamente. O sea, el ancho de banda lo que te dice es, bueno, mira, yo de todo eso me voy a quedar con esta parte. Y con esta parte, ¿puedo reconstruir la señal? Sí. Bueno, listo, me quedo con eso. Tal vez con otro instrumento logres reconstituir la señal, o sea, tener la señal, tener toda la información y tener mejor calidad. ¿Me explico? Se escucharía mejor, por decirlo de alguna manera. Imagínate, sí, Una consulta con lo que está hablando. Cuando nosotros tenemos dos canciones, ¿sí? ¿sí? De diferente peso, pero es la misma canción. Cuando decís Y una de esas dos peso, ¿a qué canciones, te referís? el megabytes, si no me equivoco, esa era la unidad. Sí, Seguramente Yo me una... acuerdo cuando bajaba en el Ares o en alguna cosa trucha, la canción de mayor peso se escuchaba mejor. ¿Es por lo de la Sí. frecuencia? exacto, Sí, Está exacto, bien. porque está grabada en mejor calidad. Mejor tomaba calidad 8pi y la que otra es, hasta 2pi. claro. Esta es mejor calidad. Una está grabada con un ancho de banda llegando hasta pi, y la otra, por ejemplo, hasta 2pi. Entonces, por eso la escuchabas mejor. Pero ellos, ¿cómo sabían qué tiraban y qué no? ¿Qué tiro? El que toca el clarinete, no, en Claro. realidad lo que tiro es las frecuencias que van de acá para acá. Y eso me lo da el hacer la transformada. Agregale al Esto, gráfico los otros dos, que está bueno ver cómo... dale. se O sea, vos complica. decís que las grafique por separado. No, claro, los Sí. otros dos de eso, ya me Sí, entendí. sí. Ahí voy. Otra cosa que es importante, que ustedes lo van a ver en FAS, es que, por ejemplo, ustedes en FAS van a trabajar con la serie. Que la serie te limpia los armónicos. Ahí lo van a ver mejor. ¿Vieron esto que vos decías del Ares, que esto, que lo otro? Bueno, si vos pudieses, escúchame bien, separar las frecuencias de cada uno de los instrumentos, cada instrumento tiene algún armónico. Entonces vos con la serie de Fourier lo que haces es ponderar más uno que otro. Viste que a veces cuando se escucha, viste cuando vas en el auto y pones el cablecito para el auxiliar que lo enganchás al teléfono y a veces se escucha mal y solamente escuchás, por ejemplo, no sé, la melodía y no escuchás la voz del tipo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo bien contacto y te quedaste con una parte de la señal. En cambio, cuando vos lo enganchás bien, escuchás todo, la voz y la melodía. Bueno, ¿eso gracias a qué? A la ponderación que se haga de la señal. ¿Con qué te quedás de la señal? ¿Sí? Pero eso ya es serie de Fourier. Eso ya es serie de Fourier. Que nosotros no vemos serie de Fourier porque la serie de Fourier ustedes la ven en FAS. Ahí tienen las dos funciones, ¿ven? Esta H Ahí se ve sería, bien que está corrida, ¿viste? sí, ahí se ven dos cosas. Que los ceros de la función roja son los ceros de la naranja, que sería la función seno cuadrado, y que fíjate, en este Fíjale, valor, sí. ¿qué se respeta? Este valor respeta la gris, porque vos estás haciendo 1 de la naranja por el valor de la gris, queda el valor de la gris, Y que no es en el medio. y que no es en el medio. Claro. ¿Sí? Justamente porque de pi a 2pi, la exponencial, la hipérbola no es simétrica, no tiene simetría de pi a 2pi. El seno cuadrado sí, su periodo es pi, entonces cada pi va a ser el mismo gráfico. ¿Se entendió? Después les agrego este gráfico lindo en el PDF que les voy a subir. ¿Sí? ¿Quieren? Sí, Sí, por profe. favor. Muy Sí, bien. por favor. E intentaré mejorar mi truquín. Y bueno, y nada más. Y estas, si es que lo quieren hacer, ojo, porque tienen dominio real. ¿Ven? Que no tienen ningún problema. Y entonces, ¿cómo defino el periodo? Estas
tal vez de todas son las que matemáticamente más tenemos que ver. ¿Sí? Por eso les digo que tienen toda la otra hoja para hacer, tienen para avanzar. Y vamos a ver cómo trabajamos creo que el otro lunes, no el que viene, no, hoy es 22, 29 seguimos con Fourier, creo que el primer lunes de abril tienen un trabajo práctico de Fourier, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Eso el lunes que viene lo definimos.